Bienvenidos al Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Soy el padre Arturo Alcántara Arcos de la diócesis de Aversa en Italia, donde pertenezco a la comunidad diocesana de la Piccola Casetta di Nazareth. En esta ocasión, deseo presentarles como parte de la serie intitulada Escenas del Via Crucis bíblico en las colecciones del Museo Sumaya, una obra que se refiere al tema de la octava estación del Via Crucis bíblico, o sea, a Jesús ayudado por el Cireneo. La obra que consideraremos tiene el título de Simón Cireneo ayuda a cargar la cruz y se trata de una obra anónima novohispana que es parte de un Via Crucis tradicional y que fue realizado entre los años 1750 y el año 1800. Se trata de un óleo sobre lienzo. Les invito a que podamos considerar más de cerca esta obra y sobre todo que nos podamos acercar más al rico contenido teológico que esta pintura nos presenta a partir del paso del Evangelio que la ha inspirado. En el Via Crucis tradicional, el momento en el que Simón de Cirene ayuda a Jesús nuestro Señor a cargar con la cruz tiene lugar en la quinta estación del Via Crucis tradicional. En esta secuencia que estamos siguiendo, considerando algunas obras maestras del Museo Sumaya, que estamos leyendo en el orden cronológico y secuencial que el Via Crucis bíblico nos propone, nos encontramos en cambio en la octava estación. La obra, pues, que tenemos delante nos presenta a Jesús que se encuentra al centro de la escena. Detrás de él se encuentran dos soldados romanos que presumiblemente están haciendo en forma que Jesús pueda cargar en forma más veloz, más célere con la cruz, y junto a Jesús, en una mirada que dirige a Simón de Cirene, se encuentra este personaje mencionado poquísimo, es verdad, en los evangelios, y que sin embargo esa única mención en realidad que de él existe abre la puerta a una serie de consideraciones interesantísimas y en verdad muy profundas y únicas, deberíamos decir, en la historia bíblica. Así pues, esa mirada que Jesús comparte con Simón de Cirene, esa necesidad de parte de Jesús de ser ayudado, puesto que, recordémoslo, los condenados a muerte por crucifixión con gran frecuencia eran flagelados antes de que pudieran cargar, como hemos dicho ya anteriormente en esta serie, no con la cruz entera como nosotros la entendemos y la hemos visto generalmente en la iconografía, sino con el solo patibulum, o sea, el palo, la tabla, esto es, horizontal y que sin embargo puede, según algunos estudiosos, llegar a haber pesado hasta unos 40 kilos considerando varios tipos de madera de Israel. Así pues, Jesús, flagelado, debilitado por este mismo hecho, coronado de espinas con la infección, por supuesto, que ello comportaba, ciertamente se había vuelto muy débil y necesitaba ayuda para poder seguir en su camino hacia el Calvario. Es ese, pues, el momento en el que Jesús nuestro Señor se encuentra con Simón de Cirene y es esta la imagen que esta obra novohispana nos presenta con una elegante sencillez. Por un lado, como hemos dicho ya, los soldados romanos, por otro lado, Simón de Cirene, y detrás de ellos, verosímilmente, un panorama urbano para reflejar las calles de la ciudad santa de Jerusalén. Como hemos dicho, se trata de un personaje que está mencionado una sola vez, pero esto en los tres evangelios es llamado sinópticos por su parecido entre sí, o sea, el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. En forma específica, sin embargo, el evangelio de Marcos tiene una característica especial. Este menciona también el nombre de los hijos de el Cireneo.
Así pues, el texto de Marcos capítulo 15, versículo 21 dice: obligaron a llevar su cruz a un tal que pasaba, un cierto Simón de Cirene, que venía de los campos, padre de Alejandro y de Rufo. Hasta aquí el texto bíblico. Por una parte, lo que debemos decir es que es verdad. En el ámbito de la ocupación romana, podía pasar que una persona fuera obligada a hacer algo que en realidad no tenía ninguna obligación de hacer de otra forma. En este caso, el ayudar a un condenado a muerte a cargar con su cruz, o mejor dicho, con su patibulum, el palo horizontal, la tabla horizontal, era parte en este cuadro de una de las humillaciones más que los ocupantes infligían sobre el pueblo, sobre la población que había sido invadida. Así pues, una de las personas a los que los soldados romanos en esa jornada infligían su peso y su autoridad era precisamente el cireneo. En el texto del Evangelio se nos dice que él era originario de la ciudad de Cirene. Cirene era, pues, en el tiempo de Jesús, una de las ciudades más importantes del imperio, y además era una de las ciudades con una población judía más importante del mundo romano. El hecho de que se diga que viene de los campos, sin embargo, no debe engañarnos. No se debe de pensar inmediatamente que sea un campesino. Más bien, según a varios estudiosos, que venga de los campos significa probablemente que en vista de la Pascua judía, Pesaj, que estaba por tener lugar, muy probablemente, como sucedía en algunos casos, éste se encontraba fuera de la ciudad en vista de la gran cantidad de personas que ya eran hospedadas dentro de la misma. Y no solamente esto, existe la posibilidad también de que se tratara de una persona muy probablemente, si no rica, ciertamente sí, con posibilidades económicas superiores al promedio. Así pues, el Evangelio de Marcos es el único que nos presenta un particular interesantísimo. Nos dice que obligaron pues a un cierto Simón de Cirene que venía de los campos, como hemos dicho, padre de Alejandro y de Rufo, y generalmente cuando en la Sagrada Escritura se hace mención de algunas personas que son relacionadas familiarmente con otra, quiere decir que aquellos que son mencionados tienen una relación directa con la comunidad, por lo cual se abre la puerta al hecho de que Alejandro y Rufo, los hijos del Cireneo, hubieran a un cierto punto comenzado a ser parte de la comunidad cristiana. Y no solamente eso, a esto se agrega el hecho de que San Pablo en la carta a los romanos, esto es a los cristianos de la ciudad de Roma, pide que saluden por favor a Rufo, el escogido del Señor, y a su madre. Y saludando a su madre, a la madre de Rufo esto es, dirige algunas palabras únicas en sus saludos, y dice que es una madre para mí también. A esto finalmente se debe de agregar que en la mitad del siglo XX fue encontrado en Jerusalén un osario, un contenedor fúnebre de huesos del siglo I y con la escrita Alejandro de Cirene, hijo de Simón, abriendo pues la puerta a que a un cierto punto la esposa del Cireneo, pero ya no Simón, quizás muerto antes de ello, en todo caso, la esposa del Cireneo y su hijo Rufo habrían emigrado a Roma, mientras que Alejandro se habría quedado en Jerusalén, donde, si seguimos esta hipótesis, ahí habría sido sepultado, y en su osario se subraya con gran claridad que es de Alejandro de Cirene, el hijo de Simón, tal como el Evangelio de Marcos los presenta. Terminamos estas consideraciones con un pensamiento del gran escritor eclesiástico Orígenes, que vivió entre el siglo II y el siglo III, el cual dice que del ejemplo del Cireneo nosotros todos podemos tomar nuestras cruces. Y esto es lo que queremos pedir en este tiempo,
que tomando nuestras cruces, esto es nuestras dificultades, en nuestro camino, podamos nosotros también, como lo hizo el Cireneo, contribuir a la salvación de la humanidad, o sea, al mejoramiento de cada uno de nosotros. A conclusión de estas consideraciones sobre el tema de la octava estación del Vía Crucis bíblico, que se encuentra reflejada en la obra Simón Cireneo ayuda a cargar la cruz, de un anónimo autor novohispano del siglo XVIII, no me queda otra cosa sino que agradecerles por su amable atención. Caminemos pues hacia la luz de la resurrección, contemplando los sufrimientos de Jesús, padecidos para realizar la redención de la humanidad a través de las obras maestras del Museo Sumaya de la Ciudad de México. Muchas gracias de nuevo y hasta entonces.